Mi más sincera admiración por el sombrero resultó. Con un murciélago quizás le favorezca mucho más. ¡Aló, florecillas y florecillos! ¿Por qué no? Hoy os vengo con un vídeo de eso de que tampoco os traigo. Es un vídeo en el que os voy a mostrar los 5 tipos de delineadores que existen, o por lo menos los que son los más comunes, los que te puedes encontrar en cualquier tienda. Os lo voy a ordenar por el orden del que creo que es el más sencillo de usar o el más fácil, a el más complicado o el más aparatoso o el que creo que da peores resultados. No voy a enseñaros técnicas como tal, sino algunos tips o trucos para que esos delineados os duren lo máximo posible o que sean lo más cómodo o fácil para vosotras hacerlos. El primer tip que es aplicable a todos los delineadores que os voy a enseñar es utilizar celo o Fiso. Yo utilizo por norma general este, es translúcido, que lo compré en Primark, vienen 2 de estos y cuesta 1,50. ¿Por qué utilizo este? Porque para mi parecer el translúcido es como un poquito más fino y más blandito, sin embargo el transparente es como un poquito más recio y se me acaba hincando bajo las pestañas inferiores y es muy incómodo de usar. El hecho de poner el celo lo que nos ayuda es que a la hora de hacer el trazo, si os ponéis los dos celos antes de empezar a hacer el delineado, podéis ver si están bien alineados los dos, no que si siempre nos hacemos uno y luego el otro suele pasarnos lo de este está más alto, este está más bajo, este está más para afuera o este tal, y tienes que andar borrando y emborronando todo el maquillaje. Así que si hacéis eso, desde un primer momento sabéis que los dos van a quedar igual y además que es mucho más cómodo, no tienes que tener el pulso súper perfecto de un cirujano para poder hacerte el rabillo, sino que haces así al como salga y te va a salir recto. Incluso si hacéis un look ahumado o lo que sea utilizando también el celo, va a salir ya súper bonito. El segundo tip es que casi todos los delineados o delineadores se pueden sellar con sombra. Con esto conseguimos un efecto mate si no lo tiene, o incluso de que si son grasos o no son waterproof aguanten un poco más, no como un waterproof pero va a aguantar un poquito más, ya que el ojo pues suele sudar o tener una grasilla que hace de que se vaya. El tercer tip es usar una prebase y o una sombra en crema. Esto hará de que vuestro delineador se fije mucho más al párpado y os dure durante más tiempo. El cuarto tip, que no es algo que sea religiosamente que se tenga que cumplir, pero es como a mí me funciona más, y es hacer siempre los ojos antes que el resto del rostro. ¿Por qué? Porque muchas veces si hacemos el rostro y luego hacemos los párpados, siempre va a caer algo de residuo en la mejilla, va a manchar lo que ya hemos hecho, o incluso al apoyarnos en la mejilla para hacer según qué cosa se nos puede emborronar, y es un trabajo que luego hay que repetir, no queda igual que de un primer momento, y yo por lo menos prefiero hacer los ojos antes que el resto del rostro. Y el quinto tip es usar o intentar usar siempre delineadores o lápices o lo que sea que sean resistentes al agua o de larga duración, por lo mismo que hemos dicho antes. El párpado tiene una grasilla o un sebo que hace de que se escupa bastante el delineador, o también las mismas lágrimas, que sin necesidad de llorar, de que nos rocemos o lo que sea, siempre se escapa alguna lagrimilla y acaba emborronando todo eso. Sin embargo, si usamos productos que sean waterproof o de larga duración, va a durarnos muchísimo más, que bastante nos cuesta hacernos delineado para que luego nos dure lo que nos dura. Explicado todos estos tips que son aplicables a casi todos los delineadores, pasemos a los tipos de delineadores. En primer lugar tenemos el lápiz. Sí, este lápiz tan raquítico que tenéis aquí. Yo he usado este porque para mí es el mejor de los que tengo, me queda ya muy poquito. Bajo mi punto de vista es uno de los más fáciles de usar, solamente necesitáis que esté muy afilado y así no os costará nada. Este tipo de delineadores quedan muy bien tanto con rabillo o sin rabillo, porque el efecto que conseguimos es bastante natural y lo único que hacemos es conseguir que las pestañas den sensación de más densa, porque en el fondo tenemos como una pequeña base negra que hace que parezca que están como más tupidas, y también abren un poco el párpado. Bajo mi punto de vista, para que este tipo de delineadores aguanten muchísimo más, yo suelo difuminarlo. Lo suelo difuminar con un pequeño bastoncillo, ya sea normal de los oídos o los especiales de maquillaje, o con un pincel biselado. Y ya para rematar, si quiero que quede completamente perfecto, suelo sellarlo con un poquito de sombra negra. Esto intensifica un poquito lo que hemos hecho y también hace que dure un poquito más. En segundo lugar tenemos la sombra. Lo primero que tengo que decir de este tipo de delineador es que queda muchísimo mejor y se va a adherir mucho mejor tanto al pincel como al párpado si utilizamos algún tipo de agua, como puede ser el agua de avena o incluso el agua del grifo, aunque no es lo más conveniente, o algún producto del estilo del Mixing Solution de Kiko o el que hay similar de MAC, aunque este la verdad es mucho más asequible. Yo por norma general lo suelo utilizar con un pincel biselado porque creo que es el más cómodo para poder tanto coger el producto como poder depositarlo en el párpado. Luego cada uno es libre de utilizar el que sea, pero creo que es el mejor. El primer truco para utilizar tanto el agua de avena como el Mixing Solution es, una vez que hemos aplicado ese producto en el pincel, quitar el exceso en una servilleta o en un cleaner, porque si no va a quedar demasiado acuoso y no va a quedar todo lo intenso que debería de quedar. Y una vez que ya hemos depositado bien en el párpado todo lo que es el producto con el mixing o con el agua de avena, quitar todo lo que podamos del pincel y sellar con
polvo seco, sin nada, para que así se quede mucho más fijo. Uno de los mayores inconvenientes que tiene este tipo de delineado es que suele caer bastante producto sobre el pómulo y suele ensuciar, pero ya os digo, si hacéis lo de maquillar los ojos antes que el rostro tampoco importaría mucho, porque luego aunque lo retiréis con una toallita húmeda no va a retirar nada de lo que hayáis hecho. En tercer lugar tenemos los delineadores tipo boli o tipo rotulador. Estos son mis favoritos, ya que son los que uso prácticamente a diario, porque no necesito utilizar ningún tipo de pincel o otro utensilio más que el producto en sí. Tienen una durabilidad bastante óptima dependiendo también de la marca que compre. Este por ejemplo es de Makeup Revolution, cuesta 1 euro o 2 euros y algo, no es waterproof y dura un montón. Y la verdad lo aconsejo para las chicas que estéis empezando, ya que tiene por un lado una punta fina y una punta gorda, así que podéis más o menos mirar qué tipo de puntas son las que o con las que acomodáis un poquito más. Este tipo de delineadores ofrecen un trazo muy preciso, muy negro, lo mismo depende también de la marca que compréis, y creo que son los que dejan un delineado perfecto, precioso, bonito. Es increíble, este tipo de delineadores por ahora son mis favoritos. No son los que más duran, para mí es el delineador perfecto, de hecho está en este ranking entre 1 y el 5 en el 3 porque está en medio entre durabilidad y dificultad, por decirlo de una manera, es decir, no es de los más difíciles, tampoco es de los más fáciles, tampoco es de los que más duran, pero tampoco es de los que menos duran, así que es perfecto para meterle tralla, para todos los días y demás. Este tipo de delineadores no los suelo sellar con sombra porque no suelen quedar bien, ya que el producto que dejan en el párpado suele ser bastante poquito y al echarle sombra a veces llega a cuartear, pero lo mismo, depende mucho de la marca que compréis. En cuarto lugar tenemos los delineadores de tipo gel. Este tipo de delineadores suelen venir en un botecito de este tipo, o más grande o más pequeño, y se tiene que aplicar con un pincel, ya sea un pincel finito o ya sea un pincel biselado. Ya depende de cómo cada persona se defienda un poquito más. Este sería el otro de mis favoritísimos porque estos sí que tienen una durabilidad bastante alta, ya sean más o menos waterproof, suelen durar muchísimo. Este por ejemplo es de Maybelline, no es waterproof y dura un montón. Este tipo de delineador lo uso cuando voy a hacerme un maquillaje en plan para noche, para un evento concreto, y quiero que ese delineado dure lo máximo posible y esté lo más perfecto. Gracias que al pincel puede una trazar algo más exacto. Esta por ejemplo sería una de las muy buenas opciones para utilizar el celo, ya que si ya digo que es uno de los delineadores que uso para cuando quiero un maquillaje perfecto, si ya utilizamos el celo, más perfecto que eso no va a quedar. Un consejo extra es que si vais a utilizar lo del celo, hagáis primero el rabillo y luego si eso os queréis os lo quitéis, así no tenéis que estar durante todo el rato con el celo. Este tipo de delineadores sí lo podéis sellar con sombra, aunque yo por norma general no lo sello porque la durabilidad que tiene creo que es bastante óptima y no necesito ponerle sombra. Definitivamente este es otro de mis favoritos. Y en quinto lugar tenemos los tipos de delineadores que más odio. Esos son los delineadores líquidos. ¿Por qué odio los delineadores líquidos? Porque mis pestañas son bastante largas y por mucho que intente utilizar el delineador de una manera o de otra, siempre acabo manchando de producto mis pestañas y eso hace que luego al aplicar el rímel se apelmacen y queden llenas de pegotones. Ya depende un poco de cada persona. Existen con varias puntas. Existe con puntas de fieltro o punta de pincel. También los hay en ocasiones especiales de goma o de silicona, pero son los menos comunes. Los más comunes son de fieltro o tipo pincel. Por norma general la gente tiende a adorar este tipo de delineadores, pero yo le he cogido tanta práctica y me ofrece tanta rapidez, tanta precisión y tan buenos resultados otros delineadores que este para mí es de los peores, pero también lo digo que es por mi tipo de pestaña que las mancha. Sí es verdad de que en algunas ocasiones sí he utilizado delineadores líquidos, pero porque he querido variar un poco, pero por norma general es de los que más odio o de los que más intento huir. Con este tipo de delineadores sí que uso sí o sí el celo, porque ya os digo de que para mí esto es un desastre. Además este mismo que os estoy enseñando tiene un aplicador bastante gordo y no deja un trazo fino para nada. Sí llega a ser un poco duradero, pero tan duradero que llega a cuartearse y secarse tanto que noto hasta el ojo un poco cargado. Este tipo de delineadores, dependiendo de la marca, también lo podéis sellar con sombra. También depende mucho de cada persona, la maña que tenga y también el tipo de delineador, porque sí es verdad de que hay algunos delineadores de que el palo donde se engancha la punta, aunque esté mal explicado, se queda muy limpio cuando sale del bote y no pasa lo que me pasa a mí en las pestañas, pero no voy a ir comprando 200 delineadores hasta encontrar un delineador que sea así. Así que es uno de los que más odio, pero no significa que no lo use.
Como habéis visto, muchos de estos consejos van sobre opiniones personales y cosas que yo misma he vivido, aunque cada persona es un mundo, me puede decir alguna. ¿Dónde va? Si el mejor delineador que existe en el mundo es el delineador líquido, pues para mí no. Y otras personas me dirán que el delineador en tipo boli es una birria, o otras personas me dirán que los delineadores tipo gel son una porquería. También depende mucho de las marcas. También digo, yo utilizo tipo boli, pero porque he encontrado uno tipo boli que es el que más me gusta. Luego, sin embargo, he utilizado muchos que son una porquería, ni tienen el trazo definido, ni es intenso, ni tienen una durabilidad decente, ni nada. Todo depende de la marca. También hay que concretar mucho en la marca, el producto en sí. Yo he dado mi opinión dentro de lo normal, como suele ser mi opinión y mis consejos. Si habéis visto que en este vídeo está un poquito más tranquilita de lo normal y no estaba haciendo tanto el gilipollas, ha sido porque creo que en vídeos en los que intento enseñaros algunos tips o algunos consejos, si me pongo a hacer el gilipuerta no voy a plasmar bien lo que quiero plasmar, porque voy a tener luego que cortar el vídeo mucho porque va a ser demasiado largo entre tonterías y cosas que digo de forma seria, y al final voy a tener que cortar en información o no va a plasmarse todo lo bien que querría. Pero no significa para nada que yo haya cambiado, ni mucho menos, solamente que en este tipo de vídeos voy a estar un poquito más sosegada y tranquila. Nada más deciros que si os ha gustado este tipo de vídeo quiero que le deis a like o el dedito arriba, como preferáis llamarlo, y que me dejéis en los comentarios cuáles son los delineadores con los que mejor lleváis, cuáles son los delineadores con los que peor os lleváis, que me digáis marcas de delineadores que os resulten buenas, que os resulten malas, y que haya un intercambio de opiniones, porque no creo que haya que imponer una opinión. Para mí esa es mi opinión, pero obviamente cada uno es libre de tener su opinión. También deciros que podéis encontrarme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat, y en todas me llamo igual, que es Petitsu. Deciros, en Snapchat estoy subiendo vídeos todos los días, muchísimos vídeos. No hago daily, no grabo vlogs diarios, pero sin embargo si me seguís en Snapchat no necesitaríais esos vídeos porque me creo todo el día subiendo gilipolleces, muchas gilipolleces, así que seguidme. Sin nada más me despido y nos vemos próximamente en un próximo vídeo. Bye.